El canal El Maestro presenta la Damnatio ad Bestias. Damnatio ad Bestias, o condena a las fieras, fue un tipo particular de pena de muerte donde los condenados eran mutilados en la arena del circo o arrojados a una jaula de fieras, por lo general leones. La costumbre fue importada a la antigua Roma alrededor del siglo II a.C. desde Asia, donde existía una pena similar desde al menos el siglo VI a.C. En Roma, la Damnatio ad Bestias fue utilizada como entretenimiento y formó parte de los juegos inaugurales del Anfiteatro Flavio. Entre los siglos I y III, esta pena se aplicaba principalmente a los peores criminales y a los primeros cristianos durante las persecuciones. La Damnatio ad Bestias fue suprimida en el año 681. Uno de los primeros relatos datados del siglo VI a.C. de Damnatio ad Bestias se encuentra en la Biblia. El profeta Daniel fue arrojado a los leones por el rey Darío I por su desobediencia, pero escapó milagrosamente de la muerte. El propósito exacto de los primeros Damnatio ad Bestias es desconocido, aunque podría haber sido un sacrificio religioso más que un castigo legal, especialmente en las regiones donde los leones se criaban de forma natural. Por ejemplo, la mitología egipcia contaba con la deidad Ammit, que tenía la parte delantera de un león y devoraba las almas humanas, o la diosa Sekhmet, que tenía la cabeza de leona. También hay relatos donde leones y cocodrilos se alimentaban de seres humanos, vivos o muertos, en el antiguo Egipto y Libia, como en el caso del dios cabeza de cocodrilo Sobek. La tradición de sacrificios humanos existía, por ejemplo, en Cartago desde finales del siglo IV a.C. hasta mediados del siglo II a.C., con la caída del Imperio cartaginés. La Damnatio ad Bestias es mencionada como castigo por los historiadores de las campañas de Alejandro Magno. En Asia Central, un macedonio llamado Lisímaco, que había hablado ante Alejandro por una persona condenada a muerte, fue arrojado a un león, pero le venció con sus propias manos y se convirtió en uno de los favoritos de Alejandro Magno. El general cartaginés Amílcar Barca arrojó prisioneros a las fieras, mientras que Aníbal obligó a los romanos capturados en las guerras púnicas a luchar entre sí, y los sobrevivientes tuvieron que enfrentarse a los elefantes. Los leones eran raros en la antigua Roma y los sacrificios humanos fueron prohibidos por Numa Pompilio en el siglo VII a.C. La Damnatio ad Bestias no apareció como una práctica espiritual, sino más bien como un espectáculo. Al condenado se le podía atar a un poste o ser forzado a asumir el papel protagonista de un personaje mitológico y despedazado por una bestia. Las fieras eran azuzadas por ayudantes que les enfurecían con muñecos, trapos o pinchos. Además de los leones, se utilizaban otros animales salvajes como osos, tigres, leopardos, panteras negras y toros. Las Damnatio ad Bestias se llevaban a cabo por la mañana o antes de los combates de gladiadores, cuando el público era particularmente numeroso. Fueron presentados por primera vez en el Foro Romano como actitud ejemplarizante, donde al condenado se le ataba a un poste y ante el éxito fueron localizados posteriormente en los anfiteatros. La Lex Petronia 61 prohibió a los amos arrojar al esclavo a las fieras sin la decisión de un juez. Todo sobre historia y cultura universal en el canal El Maestro. Si le gustó el video, dele like y suscríbase. Muchas gracias.